Imaginen que, desde el instante en que nacemos, y de hecho, desde el momento mismo de la concepción, venimos equipados con una especie de escudo legal invisible. En esta explicación, vamos a meternos de lleno en qué es exactamente esa armadura, usando como brújula el Código Civil y Comercial argentino. Y ojo, no estamos hablando de propiedades, dinero o contratos, sino de los derechos más absolutos y profundos que tenemos por el simple hecho de respirar y existir. Es una arquitectura legal verdaderamente fascinante. El mape de nuestra explicación de hoy es súper directo. Primero, el concepto de estos derechos. Segundo, la vida y la integridad física. Tercero, honor, intimidad e imagen. Cuarto, identidad. Y para cerrar, los mecanismos concretos de defensa civil. Arranquemos. Sección 1. Concepto de derechos personalísimos. Vamos a ver cómo se construyen los cimientos de todo este sistema. A ver, lo realmente interesante de esto es el cambio de paradigma. Durante muchísimo tiempo, las leyes estaban obsesionadas con el patrimonio, o sea, los bienes y el dinero. Pero estos derechos cambian el foco y ponen en el centro el valor ético de la dignidad humana. Son derechos sobre nuestra propia persona. Básicamente, si a un ser humano le quitan esto, se desmorona por completo su condición de persona. Y esto explica perfectamente por qué este escudo es tan, pero tan robusto. Tienen 5 características que los hacen únicos. Primero, son innatos, nacen con nosotros. Son vitalicios, nos acompañan hasta el último respiro. Están fuera del comercio, es decir, es imposible vender la libertad o que un banco embargue el honor de alguien. Son absolutos, porque podemos defenderlos contra quien sea. Y, como si fuera poco, gozan de la más alta jerarquía constitucional e internacional. Pasamos a la sección 2, vida e integridad física. Metámonos en la capa más física de este escudo y en el derecho que sostiene a absolutamente todos los demás. Es lógico pensar que el derecho a la vida es el rey supremo, ¿verdad? Sin vida, el resto de los derechos no tiene mucho sentido. La ley lo protege desde la concepción, teniendo en cuenta excepciones muy específicas marcadas en la ley penal. Pero acá viene una pregunta que rompe un poco la cabeza. ¿Puede una persona ejercer de forma abusiva su propio derecho a la vida? Y la respuesta legal es sí. Imaginen a un equilibrista o un domador de circo haciendo un acto sumamente peligroso sin red ni seguridad. En esos casos extremos, la justicia puede y debe intervenir. El derecho a la vida no nos da permiso para destruirla de manera imprudente. Y claro, al hablar del final de la vida, entramos en un terreno sumamente complejo, donde la ley traza una línea divisoria muy firme. De un lado tenemos la eutanasia, que es provocar activamente la muerte de alguien, y eso está penado legalmente como homicidio. Pero del otro lado, la ley protege a capa y espada el derecho a una muerte digna. Esto significa que un paciente en estado irreversible o su familia tiene el derecho absoluto de rechazar tratamientos médicos desproporcionados que solo sirven para alargar artificialmente una agonía. Es simplemente permitir que la naturaleza siga su curso sin ensañamiento médico. Pasando a otro tema fascinante de la integridad física, nadie bajo ninguna circunstancia puede intervenir el cuerpo de una persona sin su consentimiento informado. Un ejemplo legal icónico son los testigos de Jehová frente a las transfusiones de sangre. Es un debate profundo, pero los tribunales han sido claros. Las convicciones íntimas y religiosas de un adulto prevalecen sobre la extensión de su vida, siempre y cuando, claro está, no haya menores de edad o terceros afectados. La dignidad de las creencias manda en el fuero más íntimo. Ahora, si seguimos hablando del cuerpo, ¿qué pasa cuando alguien quiere donar un órgano estando en vida? Bueno, ahí el sistema impone reglas súper estrictas. Para donar, la persona tiene que ser mayor de edad, no debe haber ninguna otra alternativa médica posible, tiene que haber un consentimiento súper claro y, ojo a esto, debe existir un vínculo familiar muy estrecho. ¿Por qué ese último punto tan específico? Principalmente para evitar a toda costa el tráfico y la comercialización. El cuerpo humano jamás puede ser tratado como mercancía. Sección 3. Honor, intimidad e imagen. Dejamos de lado la parte física para meternos de lleno en cómo el escudo nos protege a nivel espiritual y social. Acá es fundamental separar dos ideas muy distintas. Por un lado está el honor. Esto abarca desde cómo nos sentimos con nosotros mismos hasta la reputación objetiva que tenemos en la sociedad. Y por el otro está la intimidad. La intimidad es como una muralla que protege la vida familiar, la salud y las costumbres privadas de cualquier mirada externa.
En pocas palabras, el honor cuida cómo nos ve el mundo y la intimidad cuida aquello que decidimos justamente no mostrarle al mundo. Hay una frase brillante del juez estadounidense Thomas Cooley que lo resume a la perfección. Es el derecho a ser dejado a solas. Fíjense el poder que tiene esto en el mundo moderno. Cubre desde que nadie espía un historial médico hasta que interceptar un mensaje de texto, un WhatsApp o un correo electrónico privado sea considerado una violación gravísima a la intimidad, castigada por la ley. Y muy pegado al honor y la intimidad está el derecho a la imagen. La regla es simple. No se puede usar la foto o la voz de alguien sin su permiso. Hay un caso de estudio genial en el material fuente. Resulta que un actor dio permiso para que usaran su foto para promocionar una película. Hasta ahí todo bien. Pero de repente, una empresa láctea agarró esa foto y la usó para vender leche. Obviamente los demandaron y ganaron, porque el aprovechamiento comercial sin permiso es ilegal. Las únicas excepciones son fotos en actos públicos, cosas con fines puramente científicos, o si la persona es una figura pública y la foto es para informar. Bueno, hasta ahora venimos viendo todas las capas de este escudo protector. Pero seamos realistas, un escudo guardado en un cajón no sirve para nada. Entonces la gran pregunta es, en el mundo real, cuando alguien ataca estos derechos, ¿cómo reacciona la ley para defendernos? Eso nos lleva a la sección 4, Identidad y protección legal. Antes de pasar a las armas procesales, miremos rápidamente un derecho que une todo lo biológico con lo espiritual. La identidad es muchísimo más que un nombre impreso en un carnet. Tiene una parte estática, que garantiza el derecho a saber de dónde venimos genéticamente. Por esto, la ley les asegura a las personas adoptadas el acceso a sus expedientes de origen. Pero además tiene una parte dinámica, que protege las ideas políticas, las creencias y ampara con muchísima fuerza la identidad de género, permitiendo que las personas modifiquen sus documentos para que reflejen cómo se perciben a sí mismas. Y finalmente llegamos a la sección 5, Mecanismos de defensa civil. Acá es donde sacamos la artillería pesada del sistema legal. Primero, tenemos una herramienta clave para la era digital, el habeas data. Si una empresa o un banco de datos tiene información sobre una persona, esa persona puede iniciar este proceso rápido. Tiene 2 pasos muy claros. Fase 1, el acceso. Es ir y decir, quiero saber exactamente qué datos tienen sobre mí y para qué los usan. Y si ahí se descubre que la información es falsa o discriminatoria, arranca la fase 2, el control. La justicia puede obligar a la empresa a corregir el dato, guardarlo en secreto o directamente borrarlo para siempre. Ahora, ¿qué ocurre si el ataque viene desde la pantalla de la televisión o en la portada de un diario? Ahí aparece el llamado derecho de rectificación o de réplica. Si un medio masivo difunde información falsa u ofensiva sobre alguien, esa persona tiene derecho a exigir el mismo espacio, en el mismo medio y de forma gratuita para dar su versión de los hechos. Es una solución espectacular porque busca reparar el daño espiritual al instante, aunque requiere un balance muy fino por parte de los jueces para no pisar la libertad de prensa. Y con esto llegamos al final de nuestra explicación. Vimos que este escudo invisible es brillante y protege desde la integridad del cuerpo hasta los rincones más profundos del honor y los datos personales. Pero para despedirnos, piensen en esto por un segundo. En una época donde la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados y la hiperconectividad no tiene frenos, ¿podrá esta misma arquitectura legal adaptarse lo suficientemente rápido como para frenar invasiones que hoy ni siquiera somos capaces de imaginar? Es un enigma fascinante, ¿no lo creen? Gracias por acompañarnos a descubrirlo.